Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Y el presidente de la República, Gabriel Boric, arremetió ayer contra la oposición para instarlos a alcanzar un acuerdo en la reforma de pensiones, argumentando que el Ejecutivo ha cedido ante las presiones de la derecha. En la derecha, el senador y presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Antonio Coloma, afirmó que algunos sectores del oficialismo quieren, dijo, desahuciar este proyecto. Otros personeros de oposición hicieron un llamado al presidente Boric a reconocer que el problema lo tiene su sector. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. En una semana clave, o al menos así se interpretaba, para la reforma de pensiones, el presidente de la República, Gabriel Boric, aumentó esa presión hacia la oposición para alcanzar un acuerdo en esta materia. En medio de un encuentro ciudadano denominado Chile merece mejores pensiones, sí, así se llamaba el encuentro, Chile merece mejores pensiones, el jefe de Estado aseguró que el Ejecutivo ha cedido ante la petición de la oposición. En la misma línea, el jefe de Estado explicó que su sector no tiene todos los votos para hacer esta reforma que ellos les gustaría llevar a cabo, pero que la derecha tampoco, por lo que es necesario llegar a un acuerdo. Sumado a esto, el presidente Boric enfatizó en que el 6% de la cotización adicional debe tener un componente de solidaridad, a diferencia de lo que ha planteado la oposición. Y creemos nosotros, desde los sectores progresistas, que debiera haber un componente importante de solidaridad. Nuestra perspectiva es que todo el aumento de cotización debiera ir a un fondo solidario con perspectiva solidaria, en donde los que más tienen colaboren con la gran mayoría de los chilenos, que son los que menos tienen. Con el tono que usted lo escucha y con los movimientos, para quienes lo están viendo en la parte audiovisual de Bio Bio La Radio, en Bio Bio TV, los movimientos que a algunos los llevó, los retrotrajo cuando era dirigente estudiantil y estaba justamente en las asambleas del CONFECH. Una cosa, digamos, más o menos en un escenario similar, es el que puso la presidencia para que el presidente entrara de lleno a este debate. De hecho, el jefe de Estado también arremetió contra las AFP, asegurando que su sector no confía en las aseguradoras privadas y que por ello se han planteado cambios. Textual: vamos a hacer modificaciones profundas al sistema, bajar las comisiones y generar una división de la industria para que no sigan abusando, dijo el presidente. Lo que llamó la atención de la postura del jefe de Estado es que esto se alejaría de lo que había negociado la Comisión de Trabajo durante las últimas semanas. A ello se suma que la ministra de Trabajo, la titular, Yaner Jara, reconoció que es posible que, aunque ya hay algunos avances, no se logre un acuerdo completo, sino que más bien un acuerdo parcial. Esta negociación no ha terminado y es bien posible que, aunque tenemos ya algunos avances, no logremos un acuerdo completo, sino más bien un acuerdo parcial. Y para que ese acuerdo parcial tenga sentido, debe contemplar, en primer lugar, que las pensiones suban no solo en 20 años más, sino que también ahora. Y para eso necesitamos mecanismos que así lo permitan. El emplazamiento del presidente Gabriel Boric generó inmediatamente reacciones, y usted lo comprenderá, primero por la oposición, es decir, parte de la derecha. El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, que es presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, indicó que algunos en el gobierno están desahuciando la reforma. Aquello luego de asegurar que
Chile Vamos tenía entendido que estaban cerca de alcanzar un acuerdo, un buen acuerdo, dijo Coloma, con el Ejecutivo respecto a la lógica de destrabar varios puntos que eran los nudos, que todavía no sellaban, obviamente, y que han generado toda esta confusión para llegar a este escenario. Entre ellos, que el 6% vaya a una capitalización individual, que haya un sistema para que los sectores medios pudieran tener una ayuda adicional y la idea de un nuevo sistema de competencia entre las administradoras, cosa que obviamente puedan generar una competencia entre la misma industria. Un acuerdo del que, a juicio del senador Coloma, el Ejecutivo está tratando de despegarse. Primero prefiero que lo digan francamente y no con esta forma de un falso emplazamiento, porque lo que corresponde es que el gobierno se ponga de acuerdo qué es lo que quiere, que tengamos una voz, o hay que hacerle caso al Partido Comunista, o hay que hacerle caso al Partido Socialista, o hay que hacerle caso a los parlamentarios de uno u otro lado, o a los ministros, o al presidente. Son 5 voces distintas, entonces así cuesta mucho. La molestia de Coloma también responde a la presión que surgió del Partido Comunista respecto a la idea de retirar el proyecto de reforma previsional en caso de que termine favoreciendo a las AFP. Una postura que tomaron algunos parlamentarios del Partido Comunista que criticaban el rumbo que ha tomado la reforma de pensiones, que según plantean se aleja de la promesa inicial del gobierno. Pero no fueron los únicos. En su momento, algunos parlamentarios del socialismo democrático también se sumaron a los cuestionamientos o incluso se abrieron a la opción de retirar esta iniciativa. Bajo ese contexto, el senador de Demócratas y vicepresidente del Senado, Matías Walker, llamó al presidente de la República a buscar un tono más conciliador para la reforma de pensiones. Son muy pocos en la derecha los que hoy día insisten en que el 6% vaya a capitalización individual, así como son muy pocos en la izquierda los que insisten en que un 6% vaya a reparto. La mayoría de los senadores está consciente que tenemos que lograr un acuerdo sobre la base del trabajo de la mesa técnica. Pero la declaración del jefe de Estado también generó diversas impresiones cruzadas entre la oposición y el oficialismo, particularmente desde el Frente Amplio, donde blindaron al mandatario. Desde la Comisión de Trabajo de la Cámara, la diputada frente amplista Gael Jomans defendió la apertura al diálogo por parte del Ejecutivo, mientras que su par de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, hizo un llamado al presidente Boric a reconocer que el problema lo tiene su sector. Nosotros pensamos y seguimos creyendo que un 6% debe ir al Seguro Social, pero sin embargo queremos reforma de pensiones y por eso el gobierno ha tenido disposición. La gente quiere una reforma que respete la propiedad de sus fondos, que respete la posibilidad de que sean heredables y también la libertad de elección. Cabe mencionar, Nivaldo Catherine, que este mes vence el plazo que acordó el Senado con el Ejecutivo para despachar justamente a la Cámara Alta el proyecto de reforma de pensiones. Por esa razón, la ministra Janet Jara afirmó que espera ingresar las indicaciones de esta iniciativa a más tardar mañana miércoles, día en el que se retoma la discusión del proyecto en la Comisión del Trabajo de la Cámara, y ahí es donde están puestos todos los ojos para ver cuáles van a ser esas indicaciones que ya más o menos se entienden por dónde irían, y obviamente ver si tienen o cuentan con el patrocinio en general de la Cámara Baja. El Senado, ustedes comprenderán, están sentados esperando que llegue finalmente este proyecto para su propio debate. Bueno, lo que pasa es que hay que decir que esto es probablemente uno de los grandes proyectos que esperan los chilenos hace muchos años. Y uno de los temas más complicados de resolver, porque, a ver, digamos varias cosas. Los sistemas de reparto en todo el mundo han tenido problemas en su financiamiento por razones etarias, la curva demográfica, todo aquello, eso está demostrado, digamos, y por lo tanto tiene que haber algún tipo, se sostiene, digamos, con aportes estatales. El sistema de la AFP tiene problemas evidentes, digamos, entre otras cosas por el mercado laboral chileno, las lagunas, los bajos sueldos, la cantidad de personas que en algún momento su trabajo no tienen contrato porque tienen una pega informal, digamos, o sea, no es que estén desempleadas. Entonces, pero también la cotización baja, que eso también es un pilar importante que finalmente hace algo que nadie quiere debatir, son la jubilación, bueno, todo eso. Entonces la pregunta es cómo lograr un sistema que tenga garantía además de financiamiento y que permita además cobertura, digamos,
pensiones para quienes están recibiendo una pensión muy baja. O sea, son demasiadas o sea, la ecuación no es fácil. La pregunta es si hay voluntad para ello, también. Más allá, porque, ojo, también hay diferencias ideológicas o diferencias respecto a cómo debiera ser un sistema de pensiones, están marcadas, digamos, en los sectores políticos. Catherine decía la semana pasada, si mal no recuerdo, Catherine, usted se debe acordar, que la ministra había sorteado bien esas diferencias tratando de unificar. Nunca va a ser del todo por el todo. Sí, pero yo tengo una pregunta. La ministra había sorteado bien las diferencias que no son tan distantes, donde las posiciones no son tan distantes, y ahora queda por delante donde probablemente las posiciones son irreconciliables. Que ese es el punto, porque al final el Partido Comunista, Nivaldo, Catherine, junto con parte del Frente Amplio, no sé si todo el Frente Amplio, pero parte de ello, siempre ha tenido la consigna, recuerden, de no más AFP, de cambiar el modelo. Y este proyecto básicamente lo que vendría a hacer es profundizar el modelo, porque más encima se le entrega más recursos a la administración, si es que el porcentaje hubiese sido un 2,4 o 3,3. Es entregar un porcentaje todavía mayor para que las AFP puedan administrar. Ahora, desde el punto de vista político, a propósito que mencionábamos a la ministra del Trabajo, Janet Jara, de su reconocimiento en un momento, ¿no?, de su muñeca política para avanzar, este encuentro de donde tú nos traías los audios del presidente Gabriel Boric, en un tono que, claro, que llama la atención porque es muy enfático, no muy vehemente, no es cualquier encuentro. Es un encuentro en Maipú, en donde está el alcalde Tomás Bodanovich, que para muchos es una figura presidencial, ¿no? Se llamaba Chile merece mejores pensiones, así se llamaba el encuentro. Estaba la expresidenta Michelle Bachelet. De hecho, fue presentada, hizo algunas alocuciones. El presidente Boric reconocía en ella las mejoras respecto de la PGU, en fin, etcétera. Desde el punto de vista político, acá hay una estrategia, ¿no? Porque desde hace un tiempo a esta parte, después de que se puso muy complicado el panorama para el Ejecutivo, el presidente comenzó con estas declaraciones más radicales, ¿no? Digamos, más como decir, nosotros estamos cediendo, los demás no ceden nada, avancemos como sea posible avanzar en esta reforma, y ahora nuevamente, ¿no?, con esta vehemencia que, para un lado, de quienes participan de la discusión, más bien como que entierra la reforma, ¿no? Y para otros ven que efectivamente lo que salga va a ser valorado finalmente por el Ejecutivo. Bueno, ayer con esto comentábamos si esto era un golpe en la mesa o tirar el mantel, que no es lo mismo. Y yo decía que a veces lo que le hace al presidente es que, a ver, lo gana la retórica. Le gusta la retórica, le gusta escucharse y se deja llevar y parece, y mire, alza el tono de la voz, ¿no es cierto? Y termina quizás diciendo más de lo que quisiera decir o más de lo que sería políticamente correcto si es que quiere llegar a un acuerdo, decir. Quizás dijo lo que pensaba, pero eso efectivamente puede complicar las conversaciones. Es que es el presidente. O sea, por eso yo menciono la instancia en la que se dan las declaraciones. El tema del 6%, por ejemplo, es... Bueno, se dan en una dinámica en que el presidente está hablando y dice yo voy a tener un hijo y la gente aplaude. Bueno, cuando estás con público incondicional, que es un público seleccionado, como ocurre con muchos presidentes, ¿no es cierto? Quienes están ahí han sido seleccionados y no hay nadie que discrepe. Exacto. Él habla acerca de su paternidad, después habla acerca de lo que queremos, es que se terminen las AFP, ¿cierto? Sí, dice la gente, en fin. Claro que responde también a una dinámica, ¿no? O a una decisión. Una dinámica de grupo, como se dice. Política. O sea, a ver, lo que pasó ayer y lo que... dar un discurso, un puntapié, no sé. Yo creo que lo que pasó ayer claramente fue muy bien diseñado respecto a lo que querían situar o dónde querían situar al presidente. Esto tiene que ver con varios escenarios. Uno de ellos es que el tema de pensiones, tal como está ocurriendo ahora con los mismos auditores de la radio que tienen una opinión, esto es un tema que a todos nos debería, y si no, debería de verdad interesarnos, porque en algún minuto vamos a llegar a esa vejez con esa jubilación. Entonces, yo creo que él entra a un debate donde puede tomar un liderazgo más allá de lo que las redes sociales ridiculicen o digan.
el presidente entra a un debate para liderar ese debate, y yo creo que lo que no sabemos es si realmente se tiró el mantel o le dio un golpe a la mesa. Algunos dicen que es un golpe a la mesa para, de una u otra forma, agilizar el proceso, presionar y llegar a un acuerdo respecto a esos puntos que tiene que ver con el pozo de solidaridad, que es básicamente, para explicarlo a los auditores, lo que dijo ayer el presidente, que el 6% de la cotización adicional que se va a sumar, ¿no es cierto?, al 10 que ya está, o 10 y tanto que ya está, eso va a un pozo general de donde saldrían para mejorar las pensiones ahora y no en el futuro. Ese es el punto, y eso probablemente ahora, quienes nos están escuchando en sus casas, en sus vehículos, probablemente no les gusta, porque lo que generó el retiro, el 2020-2021, es que las personas entendieron que efectivamente esas platas son de su propiedad. Entonces aquí es un tema, se fijan, es un tema es muy jodido resolver cuando se habla de fondos intrageneracionales o de solidaridad, porque vamos a ver si todos están dispuestos a generar ese fondo que con su trabajo se meta para pagarle a un tercero, porque básicamente eso es. Y ese es el punto de la piedra angular respecto a esto, el 6% cuenta individual o un porcentaje a fondo de intergeneracional. Ahora, hay que decir que Sebastián Piñera en su propuesta, recuerden ustedes que incluía este fondo. Así es. O sea, la derecha en algún minuto estaba generar estos fondos específicos, o sea, para ir en ayuda de pensión. El mismo Piñera que creó la pensión garantizada universal, claro, que también todos la pagamos, si finalmente... Sí, pues si son los impuestos de todos. De todos, claro. O sea, la lógica de que algo tenemos que aportar para los demás, a los que nos les va tan bien, a ver, es transversal. El punto son los mecanismos. Y claro, yo creo que se ha instalado muy acertadamente a través de la campaña comunicacional de la AFP, el de la propiedad del 6%, algunos podrán estar de acuerdo, otros no, digamos, pero parece que eso está relativamente zanjado, ¿no? Y que a lo menos hay 4 puntos ahí que no van a poder ser tocados. Hoy día puede que la situación cambie, la opinión pública también cambie. Claro, no juegan a favor de esas ideas respecto de un estamento fiscal que se sume a la competencia o que administre el 6% extra, ¿no? Y el de otro 10% quede con las AFP. Los ejemplos que tenemos de administración de empresas públicas. Obviamente la gente también tiene desconfianza respecto de esas instancias, por lo que sucede con las empresas públicas. No, pero también hay que decirlo, mira, lo que ocurría antes de la AFP, tampoco hay que el sistema de reparto, idealizarlo, porque estaban las cajas, ¿no es cierto?, y habían pensiones absolutamente arbitrarias, digamos, en el sentido de algunas gigantescas en sus montos y otras paupérrimas, peores que las actuales. ¿Y quiénes obtenían mejores pensiones? Los que tenían capacidad de presión política, eso es, por los gremios que tenían capacidad de presión política. Los periodistas, por ejemplo. A ver, sí, pues. A ver, no, pero seamos. ¿Los periodistas dónde cotizaban? ¿Cuál era su caja? Era la caja de empleados públicos y periodistas. Sí, pues. ¿Por qué? Porque los periodistas tenían capacidad de presión, ¿dónde? Con los políticos, pues. Le hacían las notas, los entrevistaban. Hay que decir las cosas como son. Entonces también era un sistema muy, muy injusto, donde habían pensiones muy sustanciosas, financiadas por otros, y otros que no tenían prácticamente nada. No estoy diciendo que no haya que de ahí sacar algunas lecciones, pero te fijas, yo digo, la ecuación es muy, muy difícil. Y también para este debate se necesita honestidad más que las posiciones ideológicas, honestidad respecto a números. Mira, en Argentina con el sistema de reparto. Pero sobre todo, ¿cómo financiar? El impacto del mundo de la AFP. Esto pocas veces se dice, pero porque sale la FUNA y todo, pero hay que decir las cosas. El impacto también de cómo las AFPs invierten dentro de la matriz económica chilena le da, digamos, un peso en sí mismo para poder algunos tener activos, algunas empresas o poder haber crecido. Si el tema yo creo que hay que regular, sí, probablemente que cuando pierden, no puede ser que uno pierda y las AFP no pierdan, sigan ganando. Yo creo que todas esas cosas efectivamente son un eje central del debate. No les gusta la AFP, lo sentimos mucho, pero se tiene que regular probablemente algo más la industria. Claro, que lo que pasa es que cuando tú, porque también esto se juega a la cotidianidad, cuando tienes pensiones miserables en sectores de la población, y por otro lado ves gastos brutales en determinadas materias, o carencias, digamos, en algunos servicios públicos, ya podemos hablar de salud,
y gastos por otros lados gigantescos, uno dice, bueno, aquí hay un problema también de prioridades, ¿no? Prioridades que siempre se van a reordenar a la hora de la campaña política y te van a decir, no, estas son las prioridades, y a la hora de la ejecución, como que esas prioridades cambian, como que alguien, digamos, rebaraja las cartas y las prioridades quedan ordenadas de una manera distinta. O se quedan muy retrasadas también. O sea, este proyecto, si es que sale y lo que salga, ya va a estar retrasado. Ya va a estar años tarde porque llevamos mucho tiempo hay discutiendo. Personas que yo sé que van a decir, mira, las pensiones ya son de 100.000 pesos, con esto termino, ya son de 120.000 pesos, sí, efectivamente, hay que ver tener caso a caso, cómo está, cuántas lagunas tuvo. Algunos trabajaron toda su vida con un sueldo efectivamente en el mínimo y evidentemente siempre la pensión nunca va a ser el 100%, por ende siempre va a ser mucho más baja, y yo no estoy defendiendo a la industria, solo estoy diciendo que hay que mirar número a número. Pero lo que sí es cierto es que con los retiros y el poco incentivo a la formalidad, el futuro es complejo, por no decir un futuro muy doloroso para muchos adultos mayores, digámoslo así, en el futuro, que hoy día tienen 50 años, pero en el futuro la situación va a ser muy dolorosa. Y por eso yo creo que esto sí importa a la ciudadanía, es un tema de repente muy encumbrado, porque son estadísticas, números, pero yo creo que hay que bajarlo, y yo creo que en eso el presidente también tiene razón. Fondo intrageneracional va a tener que estar dentro del debate para poder apoyar, a lo mejor aportando en menos tiempo, pero